a esta sesión que vamos a tener sobre el trastorno por estrés postraumático. Va a ser una sesión en general un poquito corta, pero que creo que sobre todo va a valer la pena para que todos podamos conocer un poquito más de esta condición tan particular que puede llegar a sucedernos a todos nosotros. De hecho, de entre los problemas de salud mental, es una de las que más posiblemente podemos llegar a sufrir en algún punto de nuestra vida. Y es por eso que vale mucho la pena que platiquemos desde una perspectiva con el diablo u otros espíritus chocarreros hablar de este tipo de temas, ¿no? Así que bueno, vamos a platicarlo sobre todo desde esta perspectiva de prevención. Estrés postraumático. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a que ninguna persona se exponga de manera importante a desarrollar alguno de estos problemas? Y nuevamente desde una perspectiva de las neurociencias. ¿Qué sabemos nosotros respecto a lo que habla la ciencia de cómo se comporta nuestro cerebro y cómo éste genera posteriormente emociones, pensamientos y conductas? Sobre todo cómo éstas llegan de pronto a transformarse a un estado de bienestar y de salud, a un estado de enfermedad, de disconfort y de muchas otras problemáticas que no solamente afectan a la persona que está presentando este problema, sino importantemente a su familia y a las personas que le rodean. Así que bueno, sin mayor preámbulo, comencemos con esta plática. Y es que hay que considerar entonces que el próximo martes, el día 27 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Lucha y de la Concientización contra el trastorno por estrés postraumático, y esa es la razón por la cual vamos a platicar al respecto del día de hoy. Como platicábamos, es un problema de salud mental que se desarrolla en algunas personas que han experimentado un evento que sea impactante, aterrador o peligroso. Y en este momento nosotros podemos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido algún evento por el estilo? Más si nos encontramos en México, que sabemos que hay una gran cantidad de violencia de distintos tipos, o en general a nivel de Latinoamérica, ¿no? Sabemos que existe una gran cantidad de problemáticas sociales de este tipo. Nadie está exento de quizás estar presente o ver algún accidente automovilístico o algún evento de un desastre natural. Por ejemplo, ahora lo que vivimos con la pandemia y con el aislamiento por COVID-19 fue algo tremendo, en lo cual la epidemia que venía por debajo, que es la de la salud mental, se volvió cada vez más visible de maneras afortunadas, pero ya se encontraba ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Que se exacerbaron muchas problemáticas desde este ámbito. Y entonces, a partir de esta amenaza de me puede dar COVID, puedo llegar a fallecer, le puede dar algún ser querido, no hay tratamiento, no hay hospitales, sobre todo remontémonos la primera parte de la pandemia, principios, mediados del 2020, incluso principios del 2021. Esta era una problemática real, de tal manera que el estar expuestos a este tipo de eventos que son estresantes, que pueden llegar a impactarnos, que pueden generarnos mucho miedo o terror, y muy importantemente que pueden ser peligrosos, llegan a generar este tipo de trastornos o de problemas de salud mental, como es el trastorno por estrés postraumático. De tal manera que ante esta primera definición vemos que todos nosotros, al menos todo el mundo que ha estado vivo entre el 2020 y el 2022, ha estado con un riesgo muy considerable de poder sufrir este trastorno, nada más por el simple hecho del confinamiento y de la pandemia que nos azotó en estos años. De tal manera que imagínense cuánto más estamos expuestos a este riesgo ante todas las problemáticas que ocurren fuera y dentro de nuestro hogar. Así que como muchos problemas de salud mental, este va a estar muy influenciado, enriquecido o empobrecido en nuestro medio ambiente. En nuestro medio ambiente no se trata únicamente de el biológico, del físico, del químico que nos está rodeando. Y me refiero, por ejemplo, a que sabemos que aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, tenemos una gran cantidad de contaminantes en el aire atmosférico, como metales pesados, plomo, etcétera, que sabemos que pueden llegar a generar intoxicaciones importantes dentro de nuestro cuerpo, puntualmente dentro de nuestro sistema nervioso central y, por ejemplo, ayudarnos a desarrollar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o como otros trastornos neurodegenerativos, ¿no? O que en muchas partes de la República Mexicana el agua potable o el agua que sale del grifo de las tuberías está contaminada con una gran cantidad de metales pesados también. No solamente este medio ambiente puede impactar de manera puntual y directa sobre nuestra salud mental y nuestra salud cerebral, sino también, muy importantemente,
nuestro medio ambiente socioemocional. ¿Y cuál es la parte nuclear de la mayoría de los individuos respecto a las personas que más tenemos contacto y que más influyen en nuestra vida? Va a ser nuestra familia. De tal manera que el medio ambiente social, el que nosotros construimos y tejemos en el día a día como familias, como comunidades, como personas que nos encontramos dentro de un centro educativo o laborando juntos, estamos generando un medio ambiente que puede ser protector o amenazante de riesgo para nuestra salud mental y cerebral. Y esto va a ser importantísimo para que podamos llegar a desarrollar o no en algún punto de nuestra vida un trastorno por estrés postraumático. Pero bueno, ¿de qué se trata esto, no? Hablemos primero de la parte fisiológica, la parte natural que existe detrás de todo esto. Y es que es natural sentir miedo durante y después de una situación traumática. Recordemos que entonces el miedo es una de nuestras emociones básicas, fundamentales, fisiológicas, que todos los seres humanos tenemos y que sentirla no es algo malo o no es algo negativo. Por algo es parte de nuestras emociones básicas y tiene un papel sobre todo de adaptación, de supervivencia, ya que sabemos que si algo es potencialmente generador de miedo, podemos entonces también pensar que ese algo es potencialmente algo que puede generarnos un daño, ya sea a nuestra integridad física, a nuestra vida o de algún ser querido o de nuestras pertenencias. De tal manera que el miedo casi siempre es algo que nosotros aprendemos para poder adaptarnos a nuestro medio ambiente y de esa manera asegurar nuestra supervivencia. Muy bien. Este miedo es parte de la respuesta generalmente de lucha o huida del cuerpo porque nos ayuda a evitar o responder ante un peligro potencial o real. Pongamos aquí un ejemplo. Nosotros estamos yendo a un safari, el que ustedes prefieran, o algún parque de estos grandes donde hay animales libres y sueltos, y de pronto nos encontramos con un par de leones hambrientos que ya nos están echando el ojo. ¿Qué es lo que nosotros pensaríamos de forma natural? Que estos animales que están hambrientos, que están con una actitud amenazante, podrían llegar a generarnos un daño a nosotros, ¿no es así? Que de pronto salten, intenten comernos, nos lastimen, etcétera. Este evento, o mejor dicho, esta cuestión, estos individuos están generando un símbolo que representa un peligro potencial y que se vuelve real entonces cuando llegan a acercarse a nosotros y empiezan a atacarnos, ¿no es así? Bueno, nuestro cuerpo tiene una serie de sistemas y de mecanismos para ayudar a adaptarnos a este medio ambiente. Nuestro cerebro en específico genera una serie de interacciones muy interesantes para que en diferentes glándulas de nuestro cuerpo produzcamos una hormona que se llama cortisol, que es la famosa hormona del estrés y de la ansiedad. Si a alguno de ustedes les ha pasado en alguna ocasión que se despiertan, por ejemplo, a las 3, 4 de la mañana, después de estar durmiendo más o menos tranquilamente, pero porque tienen muchas preocupaciones o mucho estrés o mucha ansiedad, podría deberse a un aumento del cortisol en sangre. Y esa es la razón por la cual de pronto nos despertamos a las 3, 4 de la mañana con un poco de miedo o estresados o con angustia. De hecho, popularmente luego le llamamos a esta hora como la hora del diablo. Bueno, tiene que ver con una serie de cambios adaptativos, fisiológicos y sobre todo hormonales que están ocurriendo en nuestro cuerpo gracias a este sistema de cortisol, que lo que hace es que nosotros nos preparemos para luchar, para pelear o huir de esta amenaza que está frente a nosotros. Esto es lo que es completamente natural y fisiológico en nuestro cuerpo de todos los seres humanos. Sin embargo, ¿qué ocurre muchas veces? Que este evento no son un par de leones hambrientos. Puede ser quizás el riesgo de reprobar una materia en la escuela o que tenemos alguna deuda o que tenemos problemas con algún familiar o con algún vecino. Vaya, hay muchísimas cosas que nos estresan de forma regular. El simple hecho de que por el tráfico voy a llegar tarde al trabajo o a la escuela representa una amenaza porque si llego tarde voy a tener ciertas repercusiones. La mayor parte de Sí, estas amenazas que nosotros vivimos en nuestro día a día como seres humanos generalmente no terminan matándonos, terminando con nuestra vida. La deuda ahí sigue, sigue generando problemas, pero ahí sigue la deuda. La posibilidad de reprobar, el problema que tengo con mi vecino, con mi amigo, con mi familiar, ahí sigue y no termina de atacarme. ¿Qué es lo que provoca? Que este evento amenazante, estresante, se perpetúe a lo largo del tiempo y no llega a una conclusión. Cuando eso pasa, también se perpetúa la sobreproducción de esta hormona del estrés, del cortisol.
Y entonces esta comunicación bidireccional entre la parte emocional, psicológica y la parte hormonal y del sistema de las defensas va a empezar a generar cambios en nuestro sistema nervioso central que provocarán entonces un desbalance de nuestro estado de salud y enfermedad. Y ahí es donde puede entrar, por ejemplo, una gran cantidad de problemas como la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático. Ahora, las personas pueden experimentar una variedad de reacciones después del trauma o de un evento, como decíamos, que ha generado algún problema de cualquier tipo. Y la mayoría de las personas se recuperan de los síntomas iniciales con el tiempo. Pongamos un ejemplo. Nosotros vamos tranquilamente manejando o vamos de copiloto en un automóvil familiar y de pronto nos chocan, impactan nuestro automóvil, pero no pasó mayores, le llamamos a la aseguradora, todo se encuentra bien, nadie salió herido. Pero ¿qué pasa? La siguiente vez que nos subamos al automóvil, al coche, seguramente sentiremos miedo. Ah, pues me voy a poner mi cinturón de seguridad. Voy a estar más al pendiente porque ¿qué tal si vuelve a ocurrir algún evento por el estilo? Tal manera que vemos entonces que empezamos a adaptarnos a partir de este evento traumático. O pasó mucho, por ejemplo, sobre todo en el 2020 a mediados finales con la parte de la pandemia, que había mucha gente que estaba negada a usar cubrebocas. Decían, yo por qué voy a usar uno de esos bozales, el COVID y estos bichos no son reales, no son, son inventos nada más. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Que desafortunadamente muchas personas perdieron la vida por complicaciones del COVID. Y encontramos entonces que aquellos que decidían no usar cubrebocas de manera inapropiada, pues lo que terminó pasando es que tras perder a un ser querido empezaron a utilizarlo más. Entonces vemos cómo los eventos traumáticos para las personas que los logramos sobrevivir, nos van ayudando a adaptarnos y poder tener un mayor chance de evitar un desenlace fatal cuando llegue a haber otro tipo de estas contingencias o de eventos negativos o traumáticos. Pero de forma normal, todos vamos a presentar este tipo de síntomas de angustia, de molestia, de alerta cuando ocurre algo. La mayoría de nosotros lograremos adaptarnos y salir adelante sin que esto interfiera con nuestra vida en los días posteriores. Pero aquellos que continúan experimentando problemas pueden llegar a estar presentando un trastorno por estrés postraumático o como estén sus siglas en inglés, PTSD, de Post Traumatic Stress Disorder. Así que bueno, todos entonces podemos llegar a desarrollar un trastorno. Y no importa nuestra edad, cualquiera de nosotros puede llegar a presentarlo. Y es por eso que resulta tan importante entonces que veamos de forma directa cómo podemos llegar a prevenir o detectar tempranamente alguno de estos problemas. Entonces, ¿cuáles son las principales personas que pueden llegar a presentar un trastorno por estrés postraumático? Se ha visto sobre todo estudiado, por ejemplo, en veteranos de combate o veteranos de guerra. De hecho, las asociaciones y el gobierno de Estados Unidos ha invertido una gran cantidad de dinero para poder comprender un poco mejor cómo se da este tipo de procesos del trastorno por estrés postraumático y se ha dedicado sobre todo a personas que son veteranos de guerra. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno va a la guerra ve una gran cantidad de violencia, de muerte, de armas, de sonidos que se aprenden de forma asociativa con todo esto y genera entonces este estrés y este trauma. Y encontramos, por ejemplo, que muchos veteranos de guerra de Estados Unidos, después de haber ido a algún combate, por ejemplo, en Vietnam, en Irak, etcétera, regresan a su casa, a su hogar, y de pronto alguien pone a hacer palomitas de maíz dentro del microondas y puede escuchar el pop, 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 les recuerda cómo sonaban las bombas o los disparos, y entonces eso les provoca en ese momento un ataque de pánico y mucha ansiedad secundario a el aprendizaje asociativo que hubo a partir de ese trauma, de ese evento traumático, y que ahora se presenta como un trastorno por estrés postraumático. ¿Qué ocurre también, por ejemplo, en personas que han experimentado o presenciado una agresión física, sexual o un abuso de algún tipo? Y seamos realistas, sobre todo aquí en México y en buena parte de Latinoamérica, que tenemos una sociedad que está lejos de ser pacífica, sino que muy expuesta a este tipo de problemáticas como las agresiones, pues eso provoca todavía más que nosotros podamos llegar a desarrollar uno de estos problemas.
Cuando hablamos de agresión física, sabemos que sobre todo varios estados del país, puntualmente varias ciudades, tienen una gran cantidad de estas problemáticas en su día a día y que resulta ser algo que se tiene que atender, porque muchas de las personas que terminan presenciándolo generalmente son inocentes. Caso muy similar que ocurre, por ejemplo, cuando existe violencia dentro del hogar, violencia intradoméstica, ¿no? Y que todavía tristemente sigue siendo frecuente, que hay una gran cantidad de hombres que son golpeadores y que quizás los hijos no reciben forzosamente el golpe, pero lo están presenciando que está ocurriendo frente a ellos con su madre, por ejemplo. O si hablamos del abuso sexual, sabemos que en México todavía existe una gran cantidad de esto que afecta sobre todo a mujeres, a los dos sexos, pero sobre todo a mujeres entre la infancia, la adolescencia y la adultez temprana. Y esto es algo verdaderamente problemático, más porque muchas veces llega a ocurrir nuevamente dentro del hogar, dentro de la familia. Y nuevamente aquí repetimos la parte de cómo trabajar desde una perspectiva, de una visión de familia resulta ser tan importante. Ahora, no solamente tenemos que ser las personas que vivan el evento traumático o el desastre, también aquellos que son testigos de un accidente o de otros eventos graves o incluso que son testigos por repetición de eventos de bajo impacto pueden llegar a generarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes recordarán, en el 2017 hubo un evento de un terremoto muy grande acá en la Ciudad de México. Mucha gente perdió la vida, mucha gente vimos cómo se perdían nuestros hogares, se derrumbaban edificios, etcétera. Y el presenciarlo ya generó una gran cantidad de eventos postraumáticos. De hecho, hasta la fecha existen muchas personas que nada más escuchan la alerta sísmica y ya empiezan a generar una gran cantidad de pánico y de angustia interna. Y esto se debe entonces al aprendizaje asociativo que hubo entre este evento traumático, que no me ocurrió a mí, pero que yo lo presencié con algo que está disparándolo para que en este momento yo sienta esa ansiedad. Ahora, no todas las personas con un trastorno por estrés postraumático han pasado por un evento peligroso, como es lo que estábamos hablando. A veces enterarse de que un amigo o un familiar experimentó un trauma puede causar ya el evento postraumático. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos tener aquí es el inicio de la pandemia por COVID. Cuando nosotros estábamos al inicio de la pandemia pensábamos, no voy a salir de mi casa, me da mucho miedo salir al supermercado o más adelante, me da mucho miedo regresar a trabajar en las escuelas. Por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Salud Mental tuvimos la oportunidad de trabajar con varios docentes que tenían este miedo a readaptarse a la nueva normalidad, de volver a estar en las escuelas dando clases, porque ¿qué tal si me pasa algo? Si me enfermo, si pierdo la vida, mi ser querido, mi familiar, mi amigo perdió la vida por la pandemia, etcétera. Entonces, el que nosotros estemos presenciando también este tipo de eventos en personas que queremos a través de este diálogo interpersonal de nuestras emociones, puede generar también que aunque no estemos viviendo el evento traumático, pero sepamos que alguien más lo vivió, aún sin haberlo presenciado nosotros, puede desencadenar este tipo de problemas y de trastornos. Entonces, por lo que estamos viendo, es algo muy complejo en realidad, porque puede afectarnos tanto si vivimos un evento traumático, si presenciamos un evento traumático o si alguien a quien queremos o en general que representa algo para nuestra vida vive el evento traumático y nosotros ni siquiera lo vemos. Entonces, el medio ambiente que estamos viviendo influye muchísimo en la salud mental que nosotros podemos llegar a presentar. Según el Centro Nacional para el Trastorno por Estrés Postraumático, que es un evento del Departamento de Asuntos de Veteranos del Gobierno de Estados Unidos, que nos da más o menos estas cifras, en 6 de cada 100 personas experimentan un trastorno por estrés postraumático en algún momento de su vida. Y esto varía mucho dependiendo del país e incluso la ciudad en la cual nosotros nos encontremos. Y hablamos que más o menos ocurre entre un 4 y un 15% de la población. Es decir, es muchísimo. Si sacamos la mitad de eso a nivel mundial, alrededor del 7% de la población, es decir, si nosotros aquí, por las personas que somos ahorita, podríamos considerar que al menos 3 podrían estar presentando en este momento, presentar en algún punto de su vida un trastorno por estrés postraumático. Es decir, es una condición sumamente frecuente. Y lo peor de todo es que si no reciben un adecuado
tratamiento, un buen diagnóstico y un buen seguimiento, esta condición puede llegar a perpetuarse por muchísimo tiempo, incluso para toda nuestra vida, y complicarse con otros problemas más de salud mental que hablaremos en un momento. Pero a lo que quiero que nos quedemos es que solamente en Estados Unidos, que tienen un servicio de salud, pues que más o menos está bien establecido, claro, con sus debidas limitaciones, pero que tienen programas específicos como un Centro Nacional para el Trastorno por Estrés Postraumático. 6 de cada 100 personas lo experimentan, el 6% de la población. Imagínense aquí en México que tenemos otras condiciones respecto no solo a nuestro sistema de salud, sino muy importantemente respecto a nuestra cultura de autocuidado y de acudir a profesionales de la salud cuando tenemos alguna molestia o algún problema. Puede ser, y seguramente sí, aunque no tenemos datos fidedignos de México, que este porcentaje sea considerablemente mayor. Y bueno, las mujeres en general son más propensas a llegar a presentarlo, ya que también son un grupo que de manera global es mucho más violentado. Sufren y también testifican una mayor cantidad de violencia física, emocional, verbal, sexual, económica, social, todas las demás que nosotros podríamos hablar, que muchas veces nos hacemos de la vista gorda y pensamos que no pasa nada o que incluso es algo normal. Bueno, generalmente los síntomas de un trastorno por estrés postraumático comienzan dentro de los 3 meses posteriores a que ocurrió este evento traumático, pero a veces pueden llegar a surgir un poco más tarde. Depende mucho de cómo esté el medio ambiente en el cual nosotros nos encontremos. De tal manera que, por ejemplo, si yo no sé, me toca presenciar frente a mí que ocurre un choque, eh, puede ser que empiece a tener este tipo de síntomas de molestias, de estar recordando lo que pasó, de estar más alerta a partir de estos primeros 3 meses, sobre todo. Clásicamente, la gran mayoría de las personas van a empezar a presentar esa sintomatología muy oportunamente, muy luego, y por eso podemos asociar tan fácilmente que todas estas molestias psicológicas, emocionales y somáticas se relacionan con este evento traumático. Y bueno, para cumplir los criterios diagnósticos, una persona debe tener síntomas durante más de un mes. Si no dura al menos un mes el evento postraumático, lo podemos catalogar como algo agudo, que en general sería lo ideal. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una gran probabilidad de presenciar o de sufrir algún evento de carácter traumático. Eh, la mayoría de nosotros veremos cómo ocurren una gran cantidad de cosas en la calle, dentro de nuestra familia, etcétera. ¿Y qué es lo que va a pasar dentro de lo ideal? Nosotros estaremos delante de este evento traumático, lo superaremos, lo procesaremos y seguiremos con nuestra vida más adelante con un aprendizaje. Eso sería lo ideal, porque indiscutiblemente a todos nos va a tocar presenciar y vivir eventos traumáticos. Sin embargo, cuando ya ocurre que la persona no tiene una buena red de apoyo, no recibe un tratamiento, este evento traumático fue demasiado grande, fue devastador, implicó muchas áreas de la persona, le dañó desde la perspectiva social, por ejemplo, también económica, no solamente es la perspectiva emocional, puede que sea más complejo este evento traumático. Regresamos, por ejemplo, al caso del sismo. Hay personas que para ellos un sismo muy grande no generó mayor molestia emocional, pero perdieron su casa y ahora tienen que estar viendo cómo logran vivir, cómo superan la pérdida no solo de su casa o de haber presenciado el sismo, sino también de todas sus cosas, de su identidad, porque ya no tienen un lugar en el cual se encuentren viviendo. Entonces, quiero que se den cuenta cómo esto puede implicar una gran cantidad de cosas que lo hace muy complejo. Por ejemplo, el duelo, la pérdida de los seres queridos durante la pandemia, se considera por el simple hecho de que ocurre dentro del contexto de una pandemia como un duelo complicado, un duelo complejo. Entonces, si no tenemos las suficientes herramientas para salir de ello, este tipo de molestias van a persistir por más de un mes, llegando muchas veces incluso a los 3 meses y de ahí en adelante. Y es entonces ahí cuando podemos catalogar que este evento, este estrés postraumático agudo, avanzó ya a ser un trastorno que puede estar afectando mucho nuestra calidad de vida. De hecho, se considera que estos síntomas deben ser lo suficientemente graves como para interferir en aspectos de nuestra vida diaria, como las relaciones o el trabajo.
¿Qué significa esto? Que nosotros perdemos nuestra funcionalidad. Dejamos de, por ejemplo, eh, no lo sé, tener y cumplir con todas nuestras responsabilidades dentro del hogar, desatendemos a nuestros hijos, no nos va tan bien en la escuela, empieza a bajar mucho nuestro desempeño académico, en el trabajo empezamos a llegar tarde, no llegamos a las metas que nos proponen y mucha gente, importantemente, mucha gente incluso pierde o renuncia a su trabajo por la incapacidad que sienten para poder realizarlo de forma normal, secundario a todo el estrés, la angustia y todo lo que rodea el evento traumático que vivieron. Entonces, afecta mucho a su calidad de vida. Imagínense qué pasa cuando eso ocurre en la persona que es la proveedora económica del hogar. Toda la familia se ve entonces aquí afectada por este evento traumático. Algunas personas se recuperan en 6 meses. Sería en el caso de que ya avance a ser un trastorno, muchas personas lograrán recuperarse a los 6 meses de forma natural, mientras que otras personas tienen síntomas que durarán un año o más, pueden llegar incluso a perpetuar durante toda su vida incluso. Regresamos al evento del sismo que ocurrió o de la pandemia por COVID, ¿no? Después de haber vivido toda esta parte de que perdí seres queridos, de que perdí mi casa, etcétera, bueno, ya puedo volver a salir, a caminar en la calle normal, ya no tengo este miedo y necesidad de usar una mascarilla, porque puede llegar, en el mejor de los casos, entre 6 meses y un año, a remitir por sí solo el evento postraumático. Pero en muchas personas no va a ser de esta manera y eso puede llegar a durar y afectar su calidad de vida, pues para siempre. A menudo tienen también comorbilidades, es decir, otras manifestaciones, otros problemas de salud mental que se presentan en paralelo, al mismo tiempo. No porque uno tenga un trastorno por estrés postraumático, uno queda exento de presentar más problemas de salud mental. Así como alguien que de pronto tiene diabetes, no queda exento de que por presentar diabetes, también ya nunca le va a pasar que tenga obesidad o hipertensión u otras problemáticas más. No, generalmente cuando tenemos algún problema de salud, como una bola de nieve, este va creciendo y va jalando otros problemas más que estén a los lados. Por eso es tan importante atenderlo lo más tempranamente posible. Dentro de eso sabemos que la depresión es de las comorbilidades o de los problemas de salud mental que aparecen en paralelo más comunes de todos. Y no, la depresión no se trata de no echarle ganas o de nada más estás triste porque eres débil emocionalmente o alguna otra cosa por el estilo. Los trastornos depresivos se relacionan a una serie de cambios neurobiológicos, es decir, de las células y de cómo se conectan estas células dentro de nuestro cerebro que pueden llegar a asociarse con una gran cantidad de factores de riesgo para otras cosas. Sabemos que una persona que sufre de depresión de forma secundaria tiene un mayor riesgo para cuestiones de carácter cardiovascular o metabólico, es decir, tiene mayor riesgo para presentar hipertensión arterial, para tener problemas del corazón, para presentar después un infarto, ya sea cardíaco o sea cerebral. Vaya, vemos cómo tiene una gran cantidad de problemáticas también, una cosa tan sencilla como sentirnos tristes por depresión. También se ha relacionado mucho al consumo de sustancias de abuso. Sabemos que muchas personas que se encuentran estresados con una gran cantidad de problemas encima, empiezan a consumir alcohol para sentirse más tranquilos y si no, al menos para olvidarse de sus problemas o del gran peso que tiene el mundo encima de ellos. Hay muchas personas también que fuman una cantidad considerable de nicotina o peor hoy en día hay mucha gente que usa vapeadores para consumir nicotina y sentirse más relajados o con más energía vital. Y claro está que si alguien empieza a consumir sustancias de abuso, pues tenemos un mayor riesgo a probar algunas otras, ¿no? Ya sea marihuana, cannabis, sintéticas, ¿no? Cocaína, etcétera. Entonces va muy de la mano un trastorno de estrés postraumático que no está recibiendo atención con que pueda llegar la persona a consumir de manera paralela sustancias de abuso, drogas, para él mismo empezar a sentirse mejor. Y bueno, también varios tipos y manifestaciones de los trastornos de ansiedad. Dentro de lo más común son, por ejemplo, los ataques de pánico. No es raro que una persona que, por ejemplo, una mujer que sufrió violencia física por parte de su esposo mientras se veía a un espejo, más adelante se divorcia, logra salir adelante en su vida,
pero de pronto ve su reflejo en el espejo y siente otra vez el miedo, regresa a ese punto del evento traumático y desarrolla entonces en ese momento una crisis de ansiedad que escala a un ataque de pánico y en ese momento se volvió completamente disfuncional para el resto de su día. Entonces, esta es la complicación de no atender un problema de salud mental que tienden a escalar y a complicarse con otros más. Entonces, para poder ser diagnosticado con un trastorno por estrés postraumático, un adulto debe tener los siguientes síntomas durante al menos un mes. Síntomas de reexperimentación, es decir, volver a vivir o ver como flashbacks, ¿no? Volver a sentir lo que pasó en el evento traumático. Evitación de momentos, de personas, de lugares, de contingencias que nos recuerden a ese evento traumático. Excitación y reactividad, es decir, que fácilmente nos alteremos, nos pongamos nerviosos o con los nervios de punta o muy o con mucha angustia por algo que ha ocurrido o que puede ocurrir en cualquier momento. Y bueno, síntomas cognitivos, es decir, alteraciones en nuestra manera de pensar, pero también del estado del ánimo. Y esto entonces se relaciona con la tristeza y con la falta o con la pérdida de cosas que nos gustaba realizar o que nos provocaban placer, es decir, con anedonia. Y esto se relaciona mucho con que son los síntomas cardinales de la depresión, la tristeza y la falta de placer. Ahora, veámoslo un poquito más a detalle. Los síntomas de reexperimentación incluyen experimentar flashbacks, es decir, revivir el evento traumático, incluidos los síntomas físicos como un corazón acelerado, palpitaciones dentro de nuestro pecho, dolor torácico, un dolor que incluso las personas de pronto pueden llegar a describir como que se irradia hacia su hombro y hacia su brazo izquierdo. Y vaya, si tengo dolor en el pecho y se va al brazo izquierdo, podría ser un infarto al corazón. En este caso, en muchas ocasiones no se trata de eso, sino una crisis de ansiedad, pero mucha gente termina acudiendo a un servicio de urgencias de un hospital por este miedo intenso y la sensación de que puede ocurrir algo terrible en cualquier momento. Así como, por ejemplo, sudoración, diarrea y bueno, una gran cantidad de cosas que se relacionan entonces con esta sobrecarga de estrés, de ansiedad y entonces que se relaciona con las hormonas del estrés. Además de tener recuerdos o sueños recurrentes relacionados con el evento. No es raro que las personas que llegan a presentar uno de estos eventos y un trastorno secundario puedan soñar, sobre todo que tengan pesadillas que puedan asociarse de alguna forma, ya sea en su contenido o en las sensaciones de las emociones que experimentan mientras tienen este tipo de insomniaciones. Tener pensamientos angustiantes o que tengan una gran cantidad de miedo secundario a eventos que puedan llegar a relacionarse con lo vivido y experimentar síntomas o signos físicos. ¿Cuántas personas no sabemos que, por ejemplo, todo el tiempo les tiembla la mano, están sudando, tienen diarrea que se intercala, por ejemplo, con eventos de estreñimiento? Bueno, una gran cantidad de síntomas físicos que se van a relacionar entonces con una mayor cantidad de tensión. Vale mucho la pena aquí destacar, por ejemplo, la tensión muscular. No es raro que en la consulta lleguen personas que dicen, me duele mucho la cabeza, sobre todo en la parte laterales, en la nuca, en los hombros, y seguramente es porque tengo algo malo dentro de mi cerebro. Y en realidad vemos que toda esta tensión muscular acumulada se debe a una sobrecarga de estrés, de ansiedad, y no porque realmente esté ocurriendo algo negativo de forma neurológica. Esa es la importancia, claro, de que podamos hacer una investigación médica, clínica completa respecto a ese dolor de cabeza que lleva ya mucho tiempo ocurriéndonos. Y bueno, los pensamientos y sentimientos pueden desencadenar estos síntomas, al igual que las palabras, los objetos o las situaciones que recuerdan al evento. Y esta parte, por ejemplo, que les platicaba del reflejo a través de un espejo, créanme que es más común de lo que se imaginan. Pero también muchas otras cosas que de pronto podemos llegar a ver en una película de objetos sencillos, cotidianos, pinturas, un lugar en medio de la calle, estar entre edificios, vaya, situaciones que sean semejantes al momento del evento traumático. Bueno, los síntomas de evitación, por otro lado, incluyen mantenerse alejado de lugares, eventos u objetos que sean recordatorios de la experiencia traumática.
Por ejemplo, si la experiencia traumática fue dentro de mi baño, ¿no? Pues trataré entonces quizás de usar menos ese baño y preferir lavarme las manos por ejemplo, el lavamanos de la cocina. No sé, hay muchas cosas que pueden ir por el estilo. O si sé que en tal calle, en tal callejón, en tal esquina, vi que asaltaron a alguien y para mí fue muy impresionante, haré todo lo posible que aunque era parte de mi recorrido del día a día para ir al trabajo o para la escuela, evitaré por completo ese camino. Evitar pensamientos o sentimientos relacionados con el evento traumático son también cosas que van dentro de esta parte de la evitación. Y sabemos que muchas veces es muy difícil evitar estas emociones, pensamientos, recuerdos que son tan desagradables. Puede hacer que las personas cambien sus rutinas, lo que platicábamos. Por ejemplo, algunas personas pueden evitar conducir o viajar en un automóvil después de un accidente automovilístico, sobre todo cuando es grave. Hay mucha gente que no vuelve a subirse a su automóvil y lo dejan ahí guardado en el garage, pues hasta que se daña, se descompone o algo parecido. Entonces, está afectando nuevamente en su calidad de vida. Por otro lado, tenemos los síntomas de excitación y de reactividad, que van a incluir estar asustado fácilmente. ¿Cuántas veces no hemos conocido a alguien que todo el tiempo está como nervioso, que se siente tenso, está en guardia o está al borde de que algo terrible pueda ocurrir? Esta parte de estar asustado o en guardia tiene que ver totalmente con que estamos esperando a que ocurra el evento en el cual la amenaza que está presente o que anteriormente estuvo presente ya nos ataque. Regresamos al ejemplo, por ejemplo, regresamos al ejemplo de los leones, ¿no? Que los leones están ahí y estamos preparándonos para cuando nos ataquen. Pero ¿qué pasa si no atacan y solamente están dentro de nuestra mente? Está presente el miedo, aunque ellos ya no están ahí físicamente. Entonces, todavía nuestro cuerpo se está preparando para huir o pelear y eso hace que todo el tiempo estemos asustados, tensos o en guardia. ¿Hay dificultad para concentrarse? Claro que sí, porque si nuestro foco de atención se encuentra puesto en un futuro, es decir, que pueda volver a ocurrir el evento o está puesto en el pasado, en lo que vivimos en ese evento traumático, pues ese foco de atención no se encuentra en el presente y por lo tanto es difícil poner atención, concentrarse y posteriormente van a haber problemas de memoria, sobre todo memoria de cosas simples o sencillas del día a día, como dónde dejé mi reloj, dónde dejé las llaves, dónde dejé la cartera. Y es algo que sobre todo ocurre, por ejemplo, en hombres como de 40, 50 años, que tienen una gran cantidad de estrés o de preocupaciones encima, que no consolidan bien sus memorias porque no ponen atención, porque no se están concentrando en lo que están realizando, y entonces empiezan a pensar, ¿qué tal si me está dando Alzheimer desde muy joven porque no estoy recordando este tipo de cosas o se me olvidan? Muchas veces se puede ver ese tipo de cambios cognitivos relacionados con la excitación y la reactividad. También tener dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormido, ¿no? Hay muchas personas que empiezan a tener insomnio y que se les hace algo de lo más normal decir, pues me cuesta trabajo quedarme dormido y pues es normal que yo pase 30, 45 minutos, una hora en cama y que no pueda conciliar el sueño. No, esto es insomnio y este es un problema de salud mental que se tiene que atender. De la misma manera como las personas que de pronto se despiertan una o varias veces durante la madrugada, sobre todo clásicamente esto, si pasa entre las 3 y 4 de la mañana, casi podemos decir que se debe mucho a la parte hormonal que ocurre dentro del estrés, la ansiedad y el trastorno por estrés postraumático. Sentirse irritable y tener arrebatos de ira o agresividad, eso es algo que también se da mucho en pacientes pediátricos o en adolescentes. Es un poquito más difícil de pronto que reconozcan y gestionen sus emociones, que se dé de esta manera, ¿no? Más que como miedo, como ira, como agresividad, como que todo el tiempo están queriendo pelearse con alguien, participar en un comportamiento arriesgado, imprudente o incluso destructivo, ¿no? Ya podemos decir muchísimas cosas, sobre todo aquellas que puedan llegar a generarnos un dolor. Bueno, este tipo de problemáticas suelen ser constantes y pueden provocar sentimientos de estrés e ira y pueden interferir con las partes de la vida diaria, sobre todo dormir, comer y concentrarse. Y sabemos que si alguien tiene un trabajo, labora en algo que requiere que le ponga mucha atención, naturalmente no va a estar dando los mejores resultados, igual que una persona que se encuentra estudiando en cualquier nivel.
Finalmente, los síntomas cognitivos y del estado del ánimo son problemas para recordar las características claves del evento traumático o lo que a veces se dice como que se bloquean y uno entonces es incapaz de poder decir, ah, ocurrió tal cosa o uno no se acuerda de ciertos detalles que son importantes o que son claves porque decimos que la mente trata de ocultarlo, trata de evitarlo y entonces bloquea esos recuerdos. Pensamientos negativos sobre uno mismo, sobre el mundo o incluso sobre el futuro, que es la triada de Beck. Esto se refiere a que si ya me pasó algo malo de estas importantes características, muy probablemente me puede volver a ocurrir. Y esto entonces se relaciona, por ejemplo, con sentimientos de culpa. Tal vez esa persona me agredió porque yo hice algo malo. Tal vez se cayó mi casa en el temblor porque yo no me comporté de la mejor manera. Tal vez mis seres queridos que fallecieron durante la pandemia, pues yo tuve la culpa de no irlos a ver antes de ello porque yo estaba peleado con ellos, X, Y, Z, muchas cosas que pueden desencadenar una gran cantidad de culpa, además de otras emociones negativas como miedo y vergüenza. Muy importantemente la vergüenza o la pena ante las cosas que podemos hacer y que se vive en el día a día. Por ejemplo, personas que sufrieron de violencia física, sobre todo de carácter sexual, quizás de pronto dicen, bueno, es que cuando yo era niña y me abusó mi tío, mi abuelo, mi hermanastro, mi padrastro, etcétera, fue mi culpa porque yo usaba falda ese día, o porque me acercaba demasiado, o porque no sé por qué no grité, no pedí ayuda, y eso también es mi culpa y también me hace sentir mucha vergüenza. Perder el interés en actividades placenteras, que este es un dato cardinal de la depresión que se llama anedonia. El aislamiento social también es algo muy importante porque de hecho no es que sea culpa de la persona que quiera nada más aislarse, están bien descritos cuáles son los circuitos cerebrales de cuando ocurre un evento de este tipo. Nosotros tratamos dentro de lo posible de aislarnos de otras personas por el miedo, por la culpa, por la vergüenza, por muchas otras cosas. Y es aquí donde es tan importante que actuemos como redes de apoyo. Y dificultad para sentir emociones positivas, decir que ya la vida no tiene el mismo sabor, todo el tiempo estoy triste, no puedo sentirme feliz, alegre, emocionado. Mis hijas se acaban de graduar de la universidad, cumplí mis sueños de la vida, me fui de viaje por primera vez a las Islas Galápagos, que era algo que yo deseaba de toda mi vida, pero realmente no me generó el mismo gusto, placer que yo esperaba. Y eso que era, pues, mi sueño de toda la vida. Y pueden comenzar o empeorar después del evento traumático y hacer que una persona entonces se sienta y provoque más este aislamiento. Así que, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para desarrollar este trastorno? Estar expuesto a experiencias traumáticas previas, sobre todo personas que vivieron infancias complicadas, sobre todo infancias llenas de este tipo de problemáticas como de violencia familiar, económica, social, etcétera. Lastimarse o ver a personas lastimadas o muertas, sobre todo secundario al evento traumático del que estamos platicando, ¿no? Por ejemplo, ocurrió mucho en el temblor del 2017, las personas que veían cómo cuando se derrumbaban edificios tenían después que sacar los cadáveres y eso era algo muy impresionante no solamente para los vecinos, sino incluso para las personas rescatistas, bomberos, militares, que estaban realizando este tipo de actos que en realidad son heroicos, ¿no? Sentir horror, impotencia o miedo extremo ante lo que está ocurriendo, por ejemplo, sobre todo cuando estamos presenciando que le ocurre algo a alguien más, este tipo de eventos traumáticos o violentos, tener poco o ningún apoyo social, que es algo crucial, lidiar con el estrés adicional, como la pérdida de un ser querido, el dolor y las lesiones físicas o la pérdida de un trabajo o de una casa. Toda esta parte que decíamos que complica todavía más el duelo y la pérdida. Y además de tener antecedentes personales o familiares de una enfermedad mental o un uso de sustancias. De manera que alguien que ya sufre de ansiedad, que ya sufre de depresión o de un problema de sueño y le ocurre un evento traumático, es más probable que desarrolle un trastorno por estrés postraumático y que este sea todavía más complejo de lo que resultaría de forma normal, o que si a otra persona le hubiera ocurrido algo similar, no hubiera desarrollado este problema. Por otro lado, tenemos los factores protectores, ¿no? Aquellas cosas que sí podemos hacer, sobre todo para prevenir que ocurran este tipo de eventos, como por ejemplo buscar el apoyo de amigos, familiares u otro tipo de grupos de apoyo
de manera temprana tras que ocurrió el evento traumático. Muchas veces cuando fallece un ser querido, por ejemplo, nos acercamos con las personas, los hijos, los hermanos, los padres y dicen, pues claro que me siento triste, pero no he llorado hasta ahora la pérdida de mi ser querido o no me la creo todavía que pueda estar ocurriendo. Yo me imagino que el día de mañana voy a ir a su casa y va a estar ahí todavía. Toda esta parte muchas veces no la procesamos bien cuando estamos solos y necesitamos forzosamente de una red de apoyo de carácter social. Y qué mejor si esta puede ocurrir desde nuestro núcleo principal, que es la familia. La familia, como nosotros lo veamos. Sé que existen una gran cantidad de familias. Por ejemplo, aquí en México, muchas personas son criados o somos criados por nuestros abuelos, no por nuestros padres, ¿no? Y entonces el tener este tipo de redes de apoyo puede hacer de verdad la diferencia en cuanto al pronóstico o al resultado final de lo que uno ha vivido. Aprender a sentirse bien con las propias acciones o en respuesta a un evento traumático, es decir, lidiar y trabajar con estos sentimientos de miedo, de culpa y de vergüenza, tener una estrategia de afrontamiento para superar y aprender del evento traumático. Y seamos realistas, no es como que nosotros ya estemos preparándonos para tener una estrategia todo el tiempo para ello. Esto tiene que ver entonces con una intervención temprana que pueda llegar a realizar un profesional de la salud mental. Sobre todo el área de psicología o de trabajo social nos puede ayudar mucho a afrontar este evento traumático para que solo sea un problema de manera aguda y que no escale a cronificarse en el tiempo y ya se convierta en un trastorno. Y bueno, estar preparado y ser capaz de responder a eventos perturbadores a medida que ocurren a pesar del tiempo. Y eso tiene que ver sobre todo con qué tan buenos somos nosotros gestionando nuestras emociones. Si tenemos un gran problema los mexicanos y sobre todo los hombres, es que no hablamos de cómo nos sentimos. Nos preguntamos entre nosotros, ¿cómo estás? Y rápidamente decimos, bien, de manera genérica, a pesar de que realmente tengamos un pesar importante o que tengamos preocupación, tristeza o algo por el estilo. El que seamos capaces, número uno, de reconocer nuestras emociones y número dos, de gestionarlas, de sacarlas, de evitar que sean una problemática, nos puede ayudar mucho a que estos eventos perturbadores que ocurren sí o sí para todos en nuestra vida lleguen a avanzar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para personas que ya desarrollaron un evento postraumático? Es importante que cualquier persona con los síntomas trabaje con un profesional de la salud mental, ¿vale? No porque no tenga yo el diagnóstico formal, no significa que pueda estar presentando esta condición. Y les pondré un ejemplo sumamente familiar para todos, la diabetes. ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasa entre que una persona desarrolla diabetes y le dan el diagnóstico en México? Se considera que 10 años. Es decir, la mayoría de las personas con diabetes ya tuvieron el inicio de esta enfermedad 10 años atrás, antes de recibir su diagnóstico. Y se considera que ocurre algo muy similar para los problemas de salud mental. Y todavía las personas que ya tienen diagnóstico de diabetes muchas veces no tienen buen apego a su tratamiento. Y entonces esto hace que se vuelva algo verdaderamente difícil de poder tratar. O también dicen, bueno, yo no voy a ir con el médico porque yo no quiero que me empiece medicinas, insulina o cosas raras y prefiero tomarme mi té de moringa porque me hace sentir muy bien o prefiero tomarme mi tecito de pelos de lote porque dicen que disminuye el azúcar o tomarme este remedio mágico que dice que me va a ayudar para todo. Y al momento que le tomamos una glucosa, un azúcar en sangre, nos sale 300, ¿no? Que es un valor altísimo. Es importante que la salud la dejemos en personas que son profesionales y que han recibido una capacitación formal y estricta para poder generar un diagnóstico y un tratamiento. Los principales tratamientos entonces serán con base a psicoterapia, medicación y o una combinación de estos dos. Respecto a la parte psicoterapéutica, esta incluye una variedad de técnicas de tratamiento que los profesionales de salud mental usan para ayudar a las personas a identificar, número uno, a reconocer las emociones, número dos, cambiarlas, es decir, otra vez hablamos de esta parte de gestionar las emociones, pero también nuestros pensamientos y nuestros comportamientos, nuestras conductas que son problemáticas porque muchas veces ni siquiera estamos conscientes del daño que nos estamos haciendo sintiéndonos tristes
o descuidando nuestra higiene personal o nuestro trabajo, etcétera. Entonces, ir con psicología no significa sentarme a hablar nada más y ver cómo una persona me dice, ¿y con eso cómo te sientes? No, conlleva toda una serie de estrategias, de técnicas, de herramientas y de estructura para poder llegar a generar ese tipo de cambios en las emociones, pensamientos y conductas de las personas. Y bueno, puede brindar apoyo, educación y orientación a personas con trastorno por estrés postraumático, pero también a sus familias, porque es importantísimo otra vez que hagamos esta alianza terapéutica, no solamente entre el tratante y el paciente, sino con su entorno, con las personas que lo rodean. Y eso puntualmente es la familia. Se llevan a cabo de forma regular este tipo de tratamientos psicoterapéuticos de manera individual o en grupo. Muchas veces cuando el evento traumático afecta a varias personas al mismo tiempo, la terapia en grupo es muy productiva y generalmente dura entre 6 a 12 semanas. Ese es el promedio para el trastorno por estrés postraumático. Si además de este ya se complicó con ansiedad, depresión, bueno, puede llegar a durar más tiempo. Pero para que nos demos una idea, no se trata de estar yendo a terapia toda la vida o muchísimo tiempo. En este caso, cuando hablamos de 6 a 12 semanas, estamos hablando generalmente entre 3 y 6 meses, dependiendo de la frecuencia con la que veamos a nuestro terapeuta y el grado de severidad de nuestro cuadro. Finalmente, la farmacoterapia, es decir, el uso de psicofármacos para tratar esto. Y aquí es importante que nos quitemos de encima la parte del miedo, o mejor dicho, del estigma que existe sobre el uso de fármacos. Cuando nosotros nos sentimos mal porque tenemos diarrea, nos tomamos una medicina para la diarrea. Cuando nos sentimos mal de que nos duele la cabeza, tomamos algo para el dolor de cabeza. Cuando tenemos diabetes o hipertensión, tomamos nuestro tratamiento. Los psicofármacos han pasado por una gran cantidad de pruebas científicas, terapéuticas, estadísticas, epidemiológicas y son aprobados por organismos como la FDA en Estados Unidos o COFEPRIS en México, que nos aseguran que su uso de manera apropiada y como nos lo prescribe nuestro médico es completamente seguro. Claro que va a tener efectos adversos porque toda la vida tiene efectos adversos. Si yo me tomo un jugo, el efecto adverso de este jugo es que me va a subir la glucosa, el azúcar en sangre y después voy a tener que ir al baño para orinar. Todo, hasta el agua, tiene efectos adversos. Sin embargo, el beneficio que me proporciona es mucho mayor que el riesgo que este representa. Entonces, el tratamiento de elección generalmente van a ser antidepresivos, sobre todo los que llamamos como inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pero también pueden llegar a haber ansiolíticos. Vale la pena destacar que específicamente los antidepresivos son medicamentos que no generan dependencia, que no generan adicción, pero que sí se toman por un tiempo prolongado. No se toman para toda la vida, pero sí van a tomarse por un tiempo considerable dependiendo de la severidad que nosotros tengamos en cuanto a nuestras emociones. ¿Vale? Sí existen medicamentos dentro del área de psicofarmacología que pueden producir dependencia, sí, pero es por eso que si los tomamos de manera adecuada, como nos lo dice nuestro médico, no van a producir para nada este tipo de problemáticas. Solo es cuando abusamos de ellos, sobre todo en tiempo. Y bueno, es fundamental que sean prescritos y acompañados por un médico legalmente facultado para ello. Afortunadamente, muchos de estos medicamentos no son de venta libre, porque la gente tiende a abusar de ellos incluso de manera recreativa. Pero les aseguro, y bueno, no me crean a mí, créanle a los estudios científicos y estadísticos que todas estas medidas, estas medicaciones, están bien estudiadas, están bien supervisadas. Y si nosotros los usamos de manera correcta, como nos las indica nuestro médico, la cantidad de eventos adversos o de problemas va a ser sumamente pequeño en comparación con todos los beneficios que nos puede llegar a ofrecer. Así que bueno, ha sido breve la charla. Les agradezco mucho por su atención y me gustaría que abramos un tiempo para que podamos sacar todas nuestras dudas, preguntas, inquietudes en un ambiente seguro respecto a todo lo que hay relacionado con este tema. Entonces, por favor, siéntanse con toda confianza de escribir en el chat que tenemos aquí en el Zoom sus dudas, sus preguntas. Levanten su mano si quieren abrir su micrófono, aunque abran o no su cámara,
para que podamos discutir con ello y ordenadamente vamos a tener esta sesión de intercambio y de enriquecimiento mutuo respecto a dudas o experiencias referentes al trastorno por estrés postraumático. Y bueno, les dejo nuestras redes sociales, tanto la Sociedad Mexicana